Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo vídeo en el cual vamos a estudiar el tema de biología, el tema de citología del curso de biología. Bien, citología, introducción. La citología o biología celular es la rama de la biología que estudia las células en lo que concierne a su estructura, sus funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. En la reseña histórica tenemos como primer punto: en 1590 los hermanos Haysen inventan el microscopio. En 1665 Robert Hooke emplea la palabra célula, en todo caso celdas, refiriéndose a celdas, ¿no? En 1831 Robert Brown descubre el núcleo. En 1838 al 39 Schleiden y Schwann formularon la teoría celular, la cual fue muy valorada en ese entonces. En 1858, Rudolf Virchow aportó o propuso que toda célula proviene de otra ya preexistente, Esto fue un punto muy importante para la ciencia, pues se pudo demostrar incluso por medios experimentales eh, la teoría de Rudolf Virchow, ¿no? En el año 1858. En 1932, Knoll y Ruska inventan el microscopio electrónico. Y por último, en 1972, Singer y Nicholson formularán el modelo mosaico fluido de la membrana celular. Definición: es la unidad estructural, funcional y hereditaria más pequeña de materia viva, capaz de realizar las actividades de todo ser vivo. La presencia de células en todos los seres vivos, una de los organismos unicelulares, como billones en los pluricelulares, constituye una prueba de que todos los seres vivos provienen de un ancestro común que presentaba células. Tipos de células. A. Según su evolución. 1. Procariotas o procitos. Son las células más primitivas, carecen de núcleo, su ADN se encuentra disperso en el citoplasma, carecen de organoides membranosos como mitocondrias, plastidios, etc., pero sí poseen abundantes ribosomas, ejemplo, el reino Monera, bacterias y cianobacterias. Punto 2. Eucariotas o eucitos. Son células más evolucionadas, tienen núcleo que contiene y protege su ADN, tienen organoides membranosos y también ribosomas, ejemplo el reino protista, protozoarios y algas, reino fungi, hongo, reino plantae y reino animalia. B. Según su nutrición. 1. Células autótrofas o productoras. A partir de las moléculas simples elaboran sus propios alimentos y utilizan a la luz como fuente primordial, ejemplo siendo bacterias, algas y vegetales. 2. Células heterótrofas o consumidoras. Utilizan moléculas orgánicas complejas de donde obtienen su energía, ejemplo mayoría de bacterias, protozoarios, hongos y animales. 3. Células mixótropas, o sea las mixtas. Simultáneamente son autótrofas y heterótrofas, ejemplo Leoglena, que es una alga unicelular. Pasando a ver el dibujo, observamos los organoides de una célula, de una estructura celular. En este caso es una célula eucariota. La célula eucariota es la que posee más que todo más órganos y un núcleo, ¿verdad? Ahí pues encontramos a la mitocondria, la membrana o al citosol, a la vesícula de Golgi, al lisosoma, al endosoma, a la vesícula de endocitosis. La vesícula de endocitosis, la exocitosis es un proceso, la vesícula de Golgi, el ribosoma, aparato de Golgi de nuevo, el retículo endoplasmático liso, el nucleolo, allá va a ser el aparato de Golgi de nuevo, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el citoesqueleto y el peroxisoma. El peroxisoma es el que degrada al H2O2 en hidrógeno y en oxígeno molecular. Pasamos a ver los procesos que han sido mencionados, han sido colocados en esta pequeña gráfica de una célula. Como podemos observar. 1. Proceso 1. Captura de material por endocitosis. 2. Digestión lisosómica. 3. Transporte enzimático. 4. Conexión aparato de Golgi, retículo endoplasmático. 5. Síntesis de proteínas. 6. Transporte proteico y secreción por exocitosis. Aquí vemos los procesos especificados en cada una de estas partes de la célula.
Luego pasamos al punto B, según su nutrición. 1. Células autótrofas, las productoras. 2. Células heterótrofas, las consumidoras. Y 3. Células mixótrofas, las mixtas. 2. Teoría celular, dice, pero debería ser teoría celular. Autores en 1838 y 1839 son los alemanes botánico y zoólogo Matthias Schleiden y Theodor Schwann. El establecimiento de la teoría celular, que en esencia postula que todos los organismos vivientes están compuestos por células y productoras celulares, fue la consecuencia de muchas investigaciones realizadas en el siglo XVII, las cuales permitieron llegar a la versión moderna. A. Las células son unidades morfológicas y fisiológicas de todos los organismos. B. Las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. Como habíamos dicho anteriormente, el aporte del médico patólogo sueco Rudolf Virchow en 1858 propuso lo siguiente. A. Las células se originan solo de otras células y su continuidad se mantiene a través del DNA o el ADN. B. La unidad más pequeña de la vida es la célula. Ahora pasamos a ver lo que es la estructura celular. Las células están constituidas por 4 partes: envoltura, citoplasma, núcleo o eucariontes y membrana plasmática. A. Pared celular. La pared celular de ordinario está formada por una o 2 capas, parte más externa de la célula que se encuentra presente en bacterias, algas, hongos y plantas. Está constituida por hemicelulosa, capa más delgada y externa, la pared primaria, capa más gruesa e interna, la pared secundaria, de naturaleza glucosídica. Por lo común, las sustancias pépticas forman una capa delgada llamada laminilla media, la cual mantiene unidas a las células adyacentes. La laminilla media se encuentra en las células jóvenes. Las paredes secundarias de muchas de las células, en particular de aquellas de la membrana, contienen cantidades considerables de lignina. A una nueva acumulación de lignificación se le denomina pared terciaria. La mayor parte de las células vegetales están conectadas entre sí por medio de canales abiertos conocidos como plasmodesmos, los cuales consisten en bandas delgadas cilíndricas de citoplasma que conectan células adyacentes a través de perforaciones en las paredes celulares. Membrana celular. Es una delgada lámina de 75 Bergers que envuelve completamente a la célula y separa el medio interno del externo. Esta lámina, al no ser rígida, permite movimientos y deformaciones celulares. La membrana celular recibe el nombre de membrana unitaria, ya que es igual en todas las células y en todas las organelas celulares que poseen membrana. Una característica esencial de la membrana es su semipermeabilidad, ya que tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir semipermeabilidad? Es que permite que algunos organelos ingresen a ella, porque tiene una estructura así semipermeable que se puede introducir a su medio interno. 1. Composición química. Las membranas celulares están compuestas de proteínas y lípidos, naturaleza lipoproteica. La parte lipídica está compuesta por fosfolípidos principalmente y otros compuestos como el colesterol en la célula animal. El componente más abundante en peso son las proteínas, que representan forma globular. 2. Estructura. El modelo actual de la membrana tiene como base el propuesto de Singer y Nicholson en 1972, conocido como mosaico. Según este modelo, la membrana consiste en una capa biomolécula de lípidos con proteínas insertadas en ella o unidas a superficie citoplasmática. Muchas de las proteínas y los lípidos tienen cadenas de oligosacáridos expuestos en la cara externa de la membrana, denominándose glucocálids. 3. Estado físico. El estado físico de la membrana es semilíquido y permite el movimiento lateral de las proteínas
Por esa razón se dice que la membrana es fluida. La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidades de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez. La fluidez es una de las características más importantes de las membranas. Depende de factores como la temperatura. La fluidez aumenta al aumentar la temperatura. La naturaleza de los lípidos. La presencia de lípidos insaturados, o sea, aceites, y de cadena corta favorecen el aumento de fluidez. La presencia del colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad. 4. Funciones. El principal cometido de la membrana celular es mantener estable el medio intracelular regulando el paso de agua, elementos y moléculas. Entre dos funciones de la membrana celular destacan: 1. Transmisión de señales e información entre el exterior y el interior de la célula. 2. La capacidad de actuar como sistema de transferencia y almacenamiento de energía. La diversidad de proteínas refleja el número de funciones de la membrana celular. Y hasta aquí esta parte del tema de citología. En el próximo video veremos la segunda parte de este tema que es tan popular y tan pedido en universidades. Muchas gracias por ver el video y dale manito arriba si te gustó si te sirvió esta información, y suscríbete para que puedas recibir diariamente nuestro contenido acerca de diversos temas del estudio académico. Muchas gracias, adiós.